Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio. Mi nombre es Edgar Granados Baeza, maestrante en Ingeniería de Calidad. Hoy conversaremos sobre la investigación experimental. Como su nombre lo dice, hablaremos de experimentos. Al hablar de un experimento, muchos pensaremos en nuestras clases de química, en las que ocupábamos sustancias para producir una reacción química y obtener un resultado. Pues bien, un experimento es el proceso de manipular una o más variables independientes y de medir su efecto en una o más variables dependientes, mientras se controlan las variables extrañas. Es decir, es un proceso sistemático utilizado para entender los procesos causales, las relaciones de causa y efecto. Los experimentos se llevan a cabo con el objetivo de predecir fenómenos. Esto con mucha aplicación en distintas ciencias, desde las exactas hasta las sociales. ¿En qué consiste un experimento? Son 4 pasos importantes. En primer lugar, identificar el problema de investigación. Construir el experimento, es decir, diseñar los grupos, diseñar qué se les va a aplicar y planear todo aquello que nos interesa. Posteriormente, una fase dinámica, en la que realizamos el experimento como tal, analizamos los resultados y obtenemos nuestras conclusiones. ¿Qué tipos de experimentos hay? Hay preexperimentos, experimentos verdaderos, cuasi experimentos y experimentos estadísticos. Hablando sobre los experimentos verdaderos, no es que el resto sean falsos. Sin embargo, se llaman verdaderos ya que tienen un rigor metodológico un poco más estricto. Los diseños preexperimentales son aquellos que no controlan los factores extraños mediante la aleatorización. Los diseños cuasi experimentales son aquellos que no llegan a ser diseños y se caracterizan porque carecen de un control experimental completo. Básicamente hablamos de experimentos con series de tiempo. Los diseños estadísticos, identificados con las letras D o E, tienen una base metodológica estadística. Nosotros hablaremos sobre los experimentos verdaderos. ¿Qué es un experimento verdadero? Es un diseño experimental en el que los sujetos deben ser aleatoriamente asignados a grupos para aislar y anular correctamente las variables de confusión. ¿Qué es una variable de confusión? Son aquellas que el investigador no controló o no eliminó en el experimento y que dañan la validez interna del mismo. Existen diferentes tipos de experimentos verdaderos. Nosotros hablaremos en este caso sobre el diseño de prueba previa y posterior con grupos de control. Si ustedes buscan en internet los podrán identificar también como pretest, post-test. En este diseño experimental verdadero, el grupo experimental se expone al tratamiento, pero el grupo de control no. En ambos casos se realizan medidas de pretest y posttest. Existen otras 2 variantes, metodológicamente distintas. En uno de ellos existe solamente una prueba posterior y el diseño de 4 grupos de Solomon es más complicado, tiene un alcance específico y es más costoso, por lo cual no hablaremos en esta conversación. ¿Qué pasos se siguen para este tipo de diseño de experimento? Asignar aleatoriamente los sujetos al grupo experimental o al de control. Realizar una prueba previa de la variable dependiente de cada grupo. Aplicar el tratamiento al grupo experimental. Realizar una prueba posterior de la variable dependiente con ambos grupos. Analizar resultados y conclusiones. Es decir que tendremos 2 grupos. El experimental, que sí recibe el tratamiento, y el control. Se realizan pruebas o mediciones antes y después para ver qué tan efectivo fue el tratamiento. Encontraremos varios ejemplos en la vida real, siempre y cuando haya un tratamiento, un grupo de control y una prueba antes y después del tratamiento. Básicamente esto tiene aplicación en muchas ciencias, como en la medicina. Podemos pensar en un tratamiento médico en el cual identificamos qué tan eficiente fue al aplicar ese diseño con los pacientes. Se puede aplicar en el campo de la educación para conocer qué tan efectivo es una metodología, una herramienta de trabajo o un software en la construcción del conocimiento de los estudiantes, inclusive en los negocios, para identificar la eficiencia de una estrategia comercial en el consumidor. Hasta aquí nuestra conversación. Muchas gracias por su atención.